Imagínate, naces en un sitio casi por accidente, porque tu familia está huyendo de una epidemia. Como en una película, sí. Exacto. Vives allí solo unos años de niña y luego te vas para siempre. Pero esa ciudad, ese lugar, decide que eres suya y te reclama como su hijo más ilustre. Menuda paradoja, ¿no? Totalmente. Pues esa es la increíble historia de Roberto J. Pairó, un gigante de la literatura argentina. Es que Pairó es una figura fascinante. Vivió entre 1867 y 1928 y es como un puente perfecto entre dos mundos. Dos Argentinas, quieres decir. Eso es, por un lado, la del gaucho del siglo XIX y por otro, la del periodismo moderno, la novela realista, bueno, el siglo XX. Su vida fue un no parar, pero su origen, en Mercedes, se convirtió en algo fundamental para la identidad de esa comunidad. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa relación. Tenemos un informe muy completo que mezcla biografía, análisis literario, historia, de todo. Sí. Y con él vamos a explorar la vida de un escritor que lo vio todo, desde la pampa gringa hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un trotamundos que, sin embargo, para su ciudad natal nunca dejó de ser el mercerino. Y al hacerlo, vamos a analizar algo más profundo. Cómo una comunidad construye su identidad a través de sus grandes figuras. ¿Y qué nos dice el estado de su legado, de sus casas, sobre la memoria y el olvido? Pues vamos allá. La historia arranca en 1867, un año terrible. Terriblísimo. Buenos Aires está siendo arrasada por una epidemia de cólera. Hay pánico. Y una familia acomodada, los Pairó, hace lo que muchos. Huye de la capital. Buscan refugio en el campo y su destino es Mercedes. Y ojo, que la elección de Mercedes no fue al azar para nada. En esa época no era un pueblo cualquiera. Ah, o sea que no fue una elección aleatoria. No, no. Era un enclave estratégico. Pensemos que había sido la antigua Guardia de Luján, un puesto fronterizo. Y para 1867 ya era cabecera judicial. Y muy importante, un nudo ferroviario clave. Claro. Ofrecía una infraestructura y una seguridad que otros lugares, pues, no tenían. Era un refugio lógico. Entiendo. Y es allí, en mitad de esa huida, el 19 de abril de 1867, donde nace Roberto Jorge Pairó, en una casona que todavía existe, en la actual calle 34. Cerca del viejo Camino Real. Y los biógrafos dicen que fue un nacimiento accidental. Pero vamos, menudo accidente. Le marcó para siempre. Y fue una estancia muy corta y además trágica. En 1872, cuando Roberto solo tiene 5 años, su madre, Juana Losada, muere. Uf, qué duro. Y este golpe acelera el regreso de la familia a Buenos Aires. Él y su hermano se quedan al cuidado de su abuela paterna, Mercedes Lavallol de Pairó, una mujer que por lo visto les inculcó un fuerte interés por la historia familiar. O sea que con 5 años se va de Mercedes y ya no vuelve a vivir allí. Su vida a partir de entonces transcurre lejísimos. Se educa en uno de los colegios más prestigiosos de Buenos Aires, el San José. Codeándose con la élite, ¿sí? Y se convierte en lo que los expertos llaman un nativo ausente. Sí, exacto. Y ese concepto es la clave de todo esto. Aunque su vida profesional y personal se desarrolla en Bahía Blanca, en la capital, o incluso en Bélgica, Mercedes lo reivindica con una fuerza tremenda. Es un fenómeno curioso, ¿no? Es muy común en ciudades de provincia. Esa necesidad de anclar su identidad, su prestigio, en figuras que han triunfado a nivel nacional o internacional. Pero, a ver, ¿no es un poco, no sé, interesado? ¿Apropiarse de una figura que apenas vivió allí solo para poner a la ciudad en el mapa? Se podría ver así, sí, como oportunismo, pero también es un mecanismo de construcción de memoria colectiva. Para la narrativa local, que Pairó naciera allí no es un accidente. Lo reinterpretan. Claro, se reinterpreta como una especie de destino. El gran Pairó tenía que nacer aquí. Un hecho fortuito se transforma en un acto fundacional para el orgullo de la ciudad. ¿Entiendo? Vale, Mercedes fue su cuna por casualidad. Pero entonces, ¿dónde se forja el Pairó escritor y periodista? ¿Cuál es su verdadera cuna intelectual? Sin ninguna duda, Bahía Blanca. Llega allí muy joven y con solo 22 años, en 1889, funda un periódico, La Tribuna. ¿Con 22 años? Sí, sí. Y cuidado, que no era una simple hoja de noticias locales. ¿Un periódico en una ciudad de provincias a finales del 19 de verdad tenía tanto impacto? Muchísimo. Se convirtió en su trinchera ideológica.
Desde sus páginas apoyó con fervor la Revolución del Parque de 1890, un levantamiento que fue el germen de la Unión Cívica Radical. O sea que no era un mero observador. Era un militante. Y toda esa experiencia, ver las dinámicas del poder desde dentro, le dio el material para una de sus obras maestras. Pago Chico. Exacto. Pago Chico es una colección de relatos que es como una autopsia del poder en un pueblo. Con una ironía afiladísima, disecciona la corrupción, el caudillismo, bueno, todo lo que se cosía en la trastienda de la política. Espera un momento. Entonces su obra más famosa sobre la política de pueblo nace de su experiencia en Bahía Blanca, no en Mercedes. Precisamente. Y eso es fundamental. Él universaliza la experiencia. Pago Chico no es un mapa de Mercedes ni de Bahía Blanca. Es un arquetipo. Es el arquetipo de cualquier pueblo de la Pampa en esa época. Por eso resonó tanto. Logró capturar un espíritu, no un lugar concreto. Vale, esto es alucinante. Porque después de esa etapa, da el salto a Buenos Aires, al diario La Nación. Y aquí es donde su carrera como periodista explota. Le consideran el inventor del corresponsal de guerra moderno en Argentina. Absolutamente. Lo envían a cubrir de todo. En 1903, por ejemplo, se va a la guerra civil en Uruguay. Pero el gran hito llega mucho después. Desde 1909 él vivía en Bélgica. Y claro, Y en 1914 le pilla el estallido de la Primera Guerra Mundial, en todo el meollo. Lejos de huir, se queda y se convierte en cronista de la ocupación alemana de Bruselas. qué pasada. O sea, un argentino contando desde dentro la Gran Guerra para los lectores de Buenos Aires. El impacto debió de ser brutal. Imagínate, sus crónicas para La Nación trajeron el horror de las trincheras, el día a día de una ciudad ocupada. A miles de kilómetros. Era pintar un cuadro con palabras, transmitir el miedo. Y con eso consolida su imagen de humanista, de pacifista. Totalmente. Claro, y es que no son dos carreras separadas, la de periodista y la de escritor. Es como si su vida fuera el cuaderno de campo para su ficción. Es la definición perfecta. Su estilo literario se nutre de esa observación. Es irónico, costumbrista, pero con una mirada crítica muy profunda. Y con él se produce un cambio de paradigma. Se aleja del gaucho idealizado. Del héroe romántico de la Pampa. Y nos presenta un personaje mucho más complejo y real. El pícaro criollo. ¿Y quién es exactamente este pícaro criollo? ¿Qué lo diferencia del gaucho tradicional? Pues mientras el gaucho representaba la nobleza, la libertad, el pícaro de Pairó es un antihéroe. Un superviviente. Un superviviente que usa el ingenio, la viveza, para salir adelante. El ejemplo perfecto es El casamiento de Laucha. El protagonista es un tipo sin escrúpulos que desmitifica por completo esa supuesta nobleza del hombre de campo. Expone toda la hipocresía social. Es una crítica social disfrazada de aventura. Exacto. Y lo hace de nuevo en Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, donde se ríe de cómo se fabrica un político corrupto. O en su obra de teatro más famosa, Sobre las ruinas, donde plantea el gran conflicto de la época, la tensión entre la vieja Argentina ganadera y la moderna. Vale, tenemos a este periodista y escritor de talla mundial, cubriendo una guerra en Europa, revolucionando la literatura. Y mientras, ¿qué queda de él en Mercedes? ¿Se acuerdan de él? Vaya, si se acuerdan, y aquí es donde volvemos al principio y la historia se vuelve todavía más interesante. El epicentro de su memoria hoy es, lógicamente, su casa natal. Pero lo más curioso es cómo la llaman. ¿Cómo la llaman? La llaman Pago Chico. No. Espera. ¿Me estás diciendo que llaman a su casa natal con el mismo nombre que él usaba como un insulto? Pago Chico era su sinónimo de mentalidad cerrada, de corrupción, y la gente de Mercedes lo adopta como apodo cariñoso. Es un mecanismo de defensa cultural fascinante, ¿verdad? Es alucinante. Es una inversión completa del significado. Al bautizar su casa con ese nombre, la comunidad neutraliza la crítica, la absorbe y la convierte en una marca de identidad local casi folclórica. La sátira se desactiva. Y se transforma en patrimonio. Ya no es un ataque, es parte de lo nuestro. Es retorcido y brillante a la vez. Y la casa en sí refleja esa importancia que le dan. Pues aquí llega la otra cara de la moneda. La casa es un reflejo perfecto de esta dualidad. Por un lado, es un tesoro. Aún conserva elementos del siglo XIX como un palomar centenario. ¡Qué bien! Pero los informes más recientes describen un estado de total abandono. La fachada está casi devorada por la vegetación. Es una imagen muy potente. Vaya tela.
O sea, tienen la casa del escritor más famoso que ha dado la ciudad y está hecha un desastre. Qué pena, ¿no? Y en esa fachada, que se cae a trozos, conviven dos placas, lo que añade más ironía. Ah, sí. Hay una pequeña de mármol muy oficial que puso el ayuntamiento en 1969. Y al lado, una plancha enorme de chapa oxidada con su biografía, cuyo texto, por el óxido, es prácticamente ilegible. Es una metáfora perfecta del olvido. Es como si la memoria oficial se estuviera borrando, literalmente. ¡Qué contradicción! Pero me dices que, a pesar del abandono de la casa, la memoria viva sí que se mantiene. Sí, y con mucha fuerza. En la Plaza San Luis, no muy lejos de la casa, hay un monolito en su honor, una obra del artista Humberto Braco. Y este monumento sí que lo cuida la comunidad. Ah, De hecho, en 2024 lo tuvieron que trasladar y restaurar porque las raíces de una palmera lo estaban dañando, y hubo una movilización para que se hiciera bien. o sea, cuidan la estatua pero no la casa. Exactamente. Y esa plaza, donde está el monumento, es el escenario de los homenajes. Cada 19 de abril, el día de su nacimiento, la filial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, organiza un acto, se leen sus obras, se dejan flores. ¡Qué curioso! Y además hay una escuela primaria rural en la zona que lleva su nombre, lo que es muy simbólico, porque vincula su figura, que tanto escribió sobre la Pampa, con la educación de los niños en ese mismo entorno. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué panorama nos queda? Un legado con dos caras. Por un lado, una memoria simbólica muy viva, en plazas, escuelas, actos. Pero por otro, su lugar de nacimiento, el kilómetro cero, se está cayendo a pedazos. Lo que la relación de Mercedes con Peiró nos enseña es algo muy profundo sobre la memoria. Nos dice que el sentimiento de pertenencia no depende necesariamente de la conservación física, sino de una voluntad colectiva de recordar. Ya. La comunidad ha elegido qué recordar y cómo. Y han elegido el símbolo, el monolito, por encima del objeto real, la casa. Y al final, al reivindicar a Piró, que fue un cosmopolita, un hombre que vio el mundo, Mercedes también se está reivindicando a sí misma, ¿no? Por supuesto. Al aferrarse a él, Mercedes reclama su pedacito de esa historia mundial de la que Piró fue testigo. Se valida a sí misma. Dicen, este hombre universal, este pionero, es de aquí. Es evidente que recuperar esa casa no sería solo un acto de justicia histórica. Sería una oportunidad increíble para la ciudad, para crear un circuito cultural que conecte el Pago Chico real, la casa, con el Pago Chico imaginario de sus libros. Totalmente. Pero todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que me parece la más interesante. Piró usó la sátira, la ironía, para desnudar las miserias de la política de comité, la corrupción. La viveza criolla. Exacto. Y si hoy su memoria se celebra con el mismo nombre que él usó para su crítica, ese Pago Chico, que ahora es un apodo afectuoso, ¿qué nos dice eso sobre cómo las sociedades procesan a sus observadores más agudos? O sea que, ¿no será una forma de desactivarlos? Es la gran pregunta. ¿Es un homenaje genuino o es una forma sutil de neutralizar su crítica? Al convertir al crítico en un ícono entrañable, en una estatua a la que llevar flores una vez al año, quizás lo que hacemos es volverlo inofensivo. Lo absorbemos en el folclore para no tener que escuchar la parte más incómoda de lo que tenía que decir.